Salvador. Mi nombre es Gladys Noemí Mauricio Mejía, tutora del grupo 6 de Lenguaje y Literatura. En esta ocasión hablaremos acerca de la expresión oral y la escrita. Además, también estaremos hablando un poco acerca de la argumentación y el editorial periodístico. No sé si logran verme ahorita, en este momento. ¿Se logra apreciar la imagen en este momento? Bien, ahora sí. Bien. Bienvenidos aspirantes al curso de refuerzo en línea de la Universidad de El Salvador. Mi nombre es Gladys Noemí Mauricio Mejía, tutora del grupo 6 de Lenguaje y Literatura. Y en esta ocasión, como ya les decía, vamos a hablar acerca de la expresión oral y la expresión escrita, la argumentación y el editorial periodístico. Y vamos a dar inicio con la primera diapositiva. Y hablaremos un poco acerca de la historia de la lengua escrita, más que todo. Y esta pues nos dice que la invención de la escritura tuvo tal trascendencia que se ha fijado el nacimiento de la historia a partir de la aparición de los primeros testimonios escritos, es decir que antes solo se comunicaban por una lengua oral y luego se incorporó lo que es la escritura. Ahora bien, existían tres escrituras y yo en la parte de la escritura, de la diapositiva, les he dejado cada una de las escrituras. En la primera tenemos la imagen de la escritura mesopotámica, en la segunda está los jeroglíficos egipcios y por último está la escritura china. Y pues para comenzar, tenemos que la invención de la escritura tuvo tal trascendencia que se ha fijado el nacimiento de la historia a partir de la aparición de los primeros testimonios escritos. Y tenemos lo que es la escritura mesopotámica, que es la primera imagen. Y esta pues consistía en dibujos o formas cercanas al dibujo que representaban seres u objetos. Es importante que ustedes recuerden estas tres escrituras porque al final se las voy a estar preguntando, les voy a hacer preguntas y también que hagan la diferencia para que ustedes no se confundan. Luego tenemos los jeroglíficos egipcios, que es la segunda imagen que se muestra o se aprecia en la diapositiva. Y estos pues dicen que habían signos que representaban seres o cosas, pero además habían otros signos que representaban sílabas o grupos de sonido. Y la imagen final, que es la escritura china, que es un sistema de escritura basado en signos que representaban seres u objetos o ideas. Es importante que ustedes vean la diferencia, ¿no? La diferencia entre la escritura mesopotámica, ya que ésta representaba dibujos de seres u objetos, y los jeroglíficos egipcios que representaban signos que representaban seres o cosas, mientras que la escritura china representaba signos que representaban seres, objetos o ideas. No sé si tienen clara esta diapositiva para poder continuar. Es importante que ustedes vean las diferencias, porque no es lo mismo la escritura china que la escritura mesopotámica, porque se dan cuenta de que la mesopotámica representaba seres u objetos, mientras que la escritura china solo representaba seres, objetos e ideas. Entonces no es lo mismo. La escritura china representaba ideas, en cambio la escritura mesopotámica solo seres u objetos. Bien, entonces continuamos.
Y tenemos el alfabeto. En los alfabetos, cada letra viene a representar un sonido, de modo que unos 30 signos se pueden escribir, todos los mensajes. El cambio a este sistema tenía grandes ventajas, pues 29 letras son menos que los 1000 caracteres que se deben retener en chino, menos los varios centenares de jeroglíficos egipcios. Por eso la invención del alfabeto abrió la posibilidad de que muchas personas aprendieran a escribir. Y es que, como les decía, estas escrituras que acabamos de ver, lo que son la escritura mesopotámica, los jeroglíficos egipcios y la escritura china, eran demasiados caracteres. Entonces a las personas se les hacía difícil aprenderse tantos dibujitos, tantos signos. Entonces, cuando nace el alfabeto, viene a representar que son menos letras y con estas letras se podían apreciar sonidos e ideas. Entonces se les hacía más fácil a las personas aprender a escribir con el alfabeto porque eran menos caracteres. No sé si queda clara esta diapositiva. Para continuar, es importante que ustedes vean el nacimiento del alfabeto, porque es desde ahí donde nacen varios idiomas, e incluso se puede utilizar varias veces esto. Se puede utilizar, de hecho en inglés es el mismo casi alfabeto. Entonces es importante en la historia de nuestro país y de los demás países, ya que debido a esto nace lo que es la escritura como tal. Bien, si no hay preguntas, continuamos. Luego tenemos las diferencias entre la lengua oral y la lengua escrita. La diferencia más obvia que hay es el canal, porque se transmiten los mensajes. La lengua oral se transmite por el canal auditivo y la escrita por el visual. Es decir, que nosotros cuando hablamos con una persona en el habla oral, nosotros nos comunicamos, entonces nos comunicamos por medio del oído, o sea, por medio de la voz. Entonces nosotros hablamos y el canal es el oído por donde nosotros entendemos el mensaje. Y en cambio en la comunicación escrita, pues nosotros nos tenemos que leer y utilizar lo que es nuestra vista para poder. Entonces, como dice la diapositiva, la diferencia más obvia es esa, que es la visual en la escrita y el auditivo en la oral. No obstante, entre la lengua oral y la lengua escrita se puede establecer otras diferencias fundamentales. Estas diferencias es importante que ustedes pongan bastante atención, para que a la hora de las preguntas también sepan contestarlas, porque les voy a estar preguntando acerca de esto al final de la videoconferencia. Entonces, la primera diferencia fundamental es la inmediatez y la distancia. Y tenemos que en la lengua oral la comunicación es inmediata, mientras que en la lengua escrita la comunicación es a distancia. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros nos comunicamos, por ejemplo, cuando llamamos por teléfono, cuando hablamos con una persona por una comunicación oral, la comunicación es inmediata, no hay tiempo ni distancia de por medio. Mientras que en la escrita, o sea, cuando nosotros queremos una comunicación, utilizamos una carta, por ejemplo, y la enviamos a cierto destino, entonces hay una distancia y hay un tiempo también en el cual la comunicación se puede dar. De igual forma, cuando queremos leer, vaya por decirlo así, el periódico, nosotros no estamos en el momento en el que se redacta o se imprime, entonces la comunicación se da hasta allá después. No sé si tienen alguna duda acerca de esta diferencia fundamental, que es la primera, para poder pasar a la segunda. Bien, luego tenemos lo que es la linealidad y la globalidad. Y es que en la lengua oral el receptor percibe los mensajes lingüísticos del texto de manera lineal, un sonido tras otro. En la lengua escrita los mensajes se perciben de una vez, aunque los signos lingüísticos sean lineales. En un texto escrito podemos saltarnos líneas, leer solo parte del texto o leer la parte final. Un claro ejemplo es cuando nosotros queremos ver la sección de deportes en el noticiero. Ustedes no sé si han fijado, la mayoría de noticieros
al final pone lo que es la farándula, el deporte y todas esas cosas. Entonces, cuando nosotros queremos ver, tenemos que llevar una línea de lo que se está dando. Entonces, no podemos saltarnos y correr o decirle al presentador que pase a los deportes, o sea, porque nosotros es lo que nos interesa, no. Entonces, de esta manera se lleva una linealidad, o sea, no hay una suspensión o no hay algo que no siga, sino que tienes que seguir el programa para llegar hasta los deportes. En cambio, digamos, en la lengua escrita hay una globalidad, debido a que si nosotros vemos en el diario, por ejemplo, nosotros nos vamos hasta el final de lo que es el diario y entonces vemos la farándula, el horóscopo y también lo que es el deporte. Entonces nos saltamos todo eso, todas las noticias y todas esas. Entonces en la lengua escrita lo podemos hacer, mientras que en la oral no, porque tiene una linealidad, tiene que seguir todo el programa para poder llegar hasta lo que es los deportes y saber lo que a nosotros nos interesa. No sé si tienen alguna duda acerca de esta diferencia, si no continuamos a la siguiente, que es la espontaneidad y la elaboración. Y es que normalmente la modalidad oral suele ser espontánea, no podemos evitar lo que hemos dicho, solo podemos rectificarlo. Sin embargo, la comunicación escrita permite elaborar más el mensaje, tachar lo que no queremos dejar escrito o corregirlo. Y esto es un claro ejemplo, cuando nosotros nos equivocamos, por ejemplo, si vengo yo y le digo a una muchacha Tatiana y tal vez se llama, ¿qué? Tania, entonces yo, o sea, no puedo tacharlo, no puedo, decir olvidarlo, o sea, no. Entonces yo solo vengo y rectifico, le digo, perdón, Tania. Entonces de esta manera no hay, como no podemos tachar lo que ya dijimos. Y en la comunicación escrita sí lo podemos hacer. Cuando escribimos una carta, estamos escribiendo, o a veces en nuestras clases, por ejemplo, estamos escribiendo y nos equivocamos. Entonces venimos y lo borramos con el corrector y decimos, no, entonces me equivoqué. Lo corregimos y lo tachamos, entonces para que no quede plasmado. Mientras que en la habla oral, o sea, ya se dijo, no se puede tachar ni olvidar lo que ya se dijo. Entonces, a esto se refiere lo que es la espontaneidad y la elaboración. No sé si hay alguna duda hasta aquí, si no pasamos a lo que son la siguiente diferencia, que es lo efímero y duradero. Bien, entonces la comunicación oral normalmente es efímera, no suele durar a no ser que se grabe. Y la expresión escrita por el contrario, o sea, tiende a ser duradera. Y esto es bastante importante porque si ustedes se fijan, si nosotros hablamos o tenemos una conversación, a no ser que se grabe, entonces esta conversación no queda plasmada, no queda en algún lugar, sino que nada más en nuestros recuerdos. Pero hay veces que nosotros lo olvidamos, entonces no hay algo que en la lengua oral nos permita que esta sea duradera, a no ser que se grabe, claro está. Y en cambio la expresión escrita, esta tiende a ser duradera, ya que si nosotros vemos o tenemos un libro, por ejemplo, los libros son eternos, hay libros que pueden permanecer por mucho tiempo. E incluso cuando nosotros hacemos una carta y la redactamos y entonces la tenemos ahí, la preservamos hasta que nosotros mismos decidamos destruirla. Pero de lo contrario, o sea, tiende a ser duradera. Luego pasamos a lo que son la presencia o ausencia de elementos extralingüísticos. Y toda comunicación oral se puede apoyar en elementos extralingüísticos como los gestos, el movimiento, la sinastía, la risa. Por el contrario, la lengua escrita carece de estos elementos o apoyos extralingüísticos. Y es que es importante que cuando nosotros estamos hablando por medio de una lengua oral, nosotros nos estamos comunicando, hacemos lo que son ademanes, nos reímos y expresamos nuestras emociones facialmente a veces. Entonces, esto no se puede hacer en la en la comunicación escrita.
debido a que esta solo nos expresa sentimientos por medio de sus letras, más no podemos ver a alguien cuando está escribiendo un libro, por ejemplo, entonces no sabemos qué esta persona está haciendo, está realizando a la hora de escribir. Entonces esta es una clara diferencia entre lo que es la comunicación oral y la comunicación escrita. Luego tenemos la interactividad y la no interactividad. En la comunicación oral, al menos en la conversación, los interlocutores intercambian los papeles, es decir, es interactiva. El emisor, tras su intervención, se convierte en receptor y viceversa. Y en la lengua escrita, al menos la mayoría de los casos, los interlocutores no intercambian los papeles, es decir, que cuando yo estoy hablando de una manera verbal con otra persona, yo a veces intercambio el papel. Entonces, si yo inicio la conversación, soy el emisor, pero cuando yo envío el mensaje y el receptor lo entiende, lo decodifica, entonces este cambia y para darme una respuesta, entonces él se vuelve el emisor y yo me vuelvo el receptor esperando una respuesta de este. Mientras que en la lengua escrita, un claro ejemplo es que cuando nosotros leemos un libro, no hay una respuesta de parte de nosotros hacia el que creó el libro. Entonces solo está lo que es el emisor. Entonces, y nosotros que somos el receptor, pero no hay un viceversa, intercambio entre estos. Tenemos lo que son las variedades diatópicas y es importante que tener en cuenta de qué se trata esta diferencia, porque más que todo nosotros a veces lo hacemos o las personas cometen este tipo de, de diferencias. Y como les decía, las variedades de tópicas se refiere a cómo la variación diatópica cambia en la modificación. Es decir, nosotros a veces pronunciamos no como se deben las palabras. Es decir, a veces, bueno, en un ejemplo podría decirse que yo digo, voy a realizar algo, pero no estoy pronunciando bien lo que es la Z. Entonces decimos, yo voy a realizar tal cosa, pero a la hora de escribirlo, nosotros lo escribimos con la Z, si no ya estaríamos cayendo en lo que es una falta de ortografía. Entonces no lo pronunciamos como es, como realizar, por ejemplo. Entonces, más que todas las personas tienden a pronunciar voy a realizar. Otro ejemplo bien claro también es cuando dicen la palabra vas a ir. Entonces no es correcto. Entonces a la hora de escribirlo nosotros lo escribimos como vas a ir. Pero a veces las personas tienden a tener variedades diatópicas. Entonces en cambio en la lengua escrita hay una lengua estándar. Entonces si ya nosotros nos equivocamos, cometemos lo que es una falta de ortografía. Y es que es importante también, a veces nosotros, bueno, lo más común que se comete a veces es cambiar lo que es la S por la J. Entonces, a veces decimos pues y en lugar de pues sí. Entonces, a la hora de escribirlo, lo tenemos que escribir como pues sí. Pero hay ciertas variedades de tópicas, como les digo, que cambian y tienden a ser cambiantes en estas diferencias de la lengua oral y la lengua escrita. No sé si tienen alguna duda acerca de esta diapositiva para poder continuar. Es importante que ustedes hagan preguntas porque al final les voy a estar haciendo las preguntas yo y me gustaría que todos participen y contesten las preguntas que yo les voy a hacer. Bien, si no hay más preguntas, continuamos. Y luego estamos con lo que es la lengua oral no planificada y la conversación. Los mensajes emitidos mediante la comunicación oral pueden responder a un plan o un guión preestablecido o no. En el primer caso hablamos de géneros orales, mientras que pueden ser los planificados, por ejemplo, como lo que es el debate, la tertulia, la conferencia. Estas son planificadas, o sea, preestablecidas.
Mientras que en el segundo caso tenemos la lengua oral no planificada, es decir, la conversación como tal. Y esta nos menciona ciertos caracteres como la apertura, que por lo general la conversación se inicia con un saludo fáctico o una forma para llamar la atención del interlocutor, que es lo que nosotros llamamos como hola, oye o cosas así. Entonces la apertura es la palabra o más bien la forma en cómo se inicia la conversación. Luego tenemos lo que es la negociación, que está tras a este primer contacto entre los interlocutores se produce un cierto planteamiento sobre el tema a tratar en la conversación. Entonces, ahí nosotros, por ejemplo, si yo quiero saber la hora, entonces la apertura sería hola. Entonces, disculpa, ¿me podrías dar la hora? Entonces, esa sería como la negociación. Y el desarrollo es cuando ya el cuerpo de la conversación progresa a partir de las diversas intervenciones de los interlocutores, es decir, cuando ya avanza y ya no solo hay una negociación, sino que se cambia el tema y de esta forma se puede llegar a lo que es la conversación. Luego tenemos lo que es la conclusión, que normalmente la conversación concluye mediante la utilización por parte de algún participante de fórmulas conclusivas, como por ejemplo, bueno, pues nada, en fin, me tengo que ir, lo siento, pero se me hace tarde, cosas como estas es cuando ya la persona está concluyendo la conversación, decimos a veces. Y luego tenemos lo que es el cierre, que al final, como es lógico, la conversación termina como con la separación de los dos interlocutores mediante las habituales frases de despedida, como lo son, bueno, hasta luego, nos vemos pronto, adiós. Entonces, este tipo de palabras son así como el cierre de la conversación no planificada. No sé si tienen alguna duda acerca de esta diapositiva. Es importante que ustedes participen y pregunten en este momento, ya que si no entienden algo, o sea, se los puedo retroalimentar. Mientras que si se quedan con la duda y no preguntan, entonces al final no van a poder contestar las preguntas. Bien, bueno, entonces continuamos. Recuerden que también pueden activar su micrófono y hacer las preguntas por audio. Bien, luego tenemos lo que son las normas conversacionales, o sea, la conversación está considerada no solamente como un instrumento de expresión individual y comunicación, sino también como una forma de equilibrio del pensamiento social. La conversación puede suceder entre dos interlocutores o en un grupo. Ustedes saben que a veces pueden ser dos personas las que están conversando o pueden ser más. Los temas deben ser agradables a todas las personas, es decir, que muchas veces nosotros tocamos temas incómodos. Entonces, para que haya una buena conversación entre las personas deben ser temas agradables para todas. A veces lo que sucede es que puede ser agradable un tema para una persona, pero para la otra no. Entonces, una de las normas es que deben ser agradables para todas. O sea, los temas deben ser agradables para todas las personas que están incluidas en lo que es la conversación. Luego tenemos que cada interlocutor debe hablar su parte y nada más, sin monopolizar el diálogo. Es decir, que este se refiere a que yo tengo mi turno para hablar, luego sigue la otra persona. Entonces no puedo quitar el espacio a las demás personas o seguir hablando yo cuando tal vez no me corresponde. Luego tenemos que la siguiente norma es que no debe haber periodos de prolongados de silencio, es decir, cuando existe una conversación, muchas veces las personas a veces se quedan calladas o no tienen una conversación o un tema, entonces esto no es una norma, ¿no? Que para que
se dé la conversación, no debe existir lo que es un silencio prolongado, o vaya, por decirlo así, no debe extenderse mucho el silencio para tener una buena conversación. Lo tenemos que ningún tema debe ser tratado tan extensamente que llegue a fatigar. Es decir, que cuando ya nosotros hablamos de un tema que ya se habló o un tema que ya se dijo o que ya se respondió, entonces esto tiende a ser fatigante. Ya no es como que, voy a poner atención, entonces ya no hay una conversación. Entonces, debido a esto, este, ya no hay una norma que seguir. Luego tenemos el tono, que debe guardar los requisitos de una buena urbanidad. Es decir, que a esto se refiere cuando hablamos todos al mismo tiempo. Entonces no corresponde, porque no podemos entender lo que uno está hablando o que el otro está diciendo. Entonces, cuando se refiere a esto, debemos guardar el debido respeto y dejar que una persona hable para que poder hablar nosotros. Y la última, que es el, el, que la persona debe ser respetada en sus ideas, escuchando con atención cuando hace uso de la palabra. Es decir, que no podemos robarle las ideas, por decirlo así, o repetir lo que ya se dijo. Entonces, de esa manera debemos respetar las ideas y escuchar con atención cuando se hace uso de la palabra. No sé si tienen alguna duda de las normas conversacionales para poder continuar. Recuerden que es importante que ustedes participen. La prueba de conocimientos de la Universidad de El Salvador está a casi 2 semanas ya de realizarse. Entonces es importante que ustedes ya estén previos, ya tengan bastante conocimiento, que hayan entrado al aula para poder contestar la prueba. No sé si tienen alguna duda, si no continuamos. Bien, entonces continuamos. Entonces vamos a hablar acerca de lo que es la argumentación. Y la argumentación es pues un modo del discurso que tiene como objetivo conseguir la adhesión del receptor a la tesis que le presenta un emisor, o bien que lleva al interlocutor a cierta conducta. Es decir, que la argumentación es cuando el emisor emite lo que es un tema, por decirlo así, o una opinión propia de alguien. A esto se refiere lo que es la argumentación. Si no hay preguntas acerca de esta diapositiva, continuamos. Bien, entonces tenemos lo que es la estructura de la argumentación, y pues tenemos lo que es la presentación o introducción. Cuando nosotros presentamos, por ejemplo, un tema, en el caso de nosotros, o en el caso mío, por ejemplo, yo les estoy presentando lo que es la argumentación como tema. Entonces eso sería, o la introducción puede ser lo que se va a llegar a tratar el tema. Luego tenemos lo que es la exposición de la tesis, que es en sí lo que se va a tratar, o el desarrollo de qué va a tratar la tesis. Y luego tenemos la argumentación, nuestra opinión propia de lo que se está hablando, o nuestra conclusión en sí de lo que se va a hablar. No sé si tienen dudas acerca de esta diapositiva, son bastante comprensivas a la hora para poder comprenderla. Pero es importante que ustedes también recuerden de qué trata, ya que es importante para que al final pues puedan contestar las preguntas.
Bien, si no hay preguntas, continuamos. Luego tenemos lo que son los tipos de argumentos y las características. Es importante que ustedes pongan atención porque si se fijan son bastantes puntos, entonces no vayan a confundirse y a la hora de las preguntas se equivoquen. Tenemos lo que son los elementos o los tipos de argumentación y los primeros que tenemos pues son los argumentos objetivos y son los que se basan en datos, cifras, hechos comprobables que no dependen de la opinión de la persona que argumenta. Es decir, que esto tiene que ser un dato distinto, algo que no sea de mi opinión. Por decirlo así, si se está hablando de un tema de la población, por ejemplo, entonces vamos y buscamos los datos de la población, por ejemplo, del departamento de San Salvador, podría decirse. Entonces vamos y vemos cuánta población hay en el departamento de San Salvador. Entonces a esto se refieren los argumentos objetivos, que se sacan datos de o cifras o hechos comprobables, o sea, de un estudio previo que ya se estudió, que ya se finalizó y se comprobó tal dato o tal cifra o tal hecho. Entonces a esto se refieren los argumentos objetivos. Luego vamos a pasar a hablar acerca del argumento ejemplar o la ejemplificación. Y son aquellos que ofrecen ejemplos concretos que apoyan la tesis defendida. Un claro ejemplo es que cuando nosotros hablábamos acerca de las diferencias entre la comunicación oral y la comunicación escrita, no sé si se percataron que al final de cada una de las diferencias yo les iba así como dando un ejemplo o explicándoles de qué se trataba. Entonces a esto se refiere lo que es el argumento ejemplar, dar un ejemplo propio de cada tema del que se está hablando. En el caso de nosotros era la diferencia entre la comunicación oral y la comunicación escrita. Luego pasamos a lo que es el argumento de analogía o comparación. Se defiende algo en razón de ser muy parecido a otro elemento que nos convence mucho. Este argumento o este tipo de argumentación se refiere a que cuando nosotros comparamos, por ejemplo, el tema de nosotros con el tema que dio otra persona o con el texto de otra persona, se podría decir. Entonces, cuando hacemos esa comparación o esa analogía, estamos haciendo lo que es un tipo de argumentación de comparación. No sé si se está comprendiendo, si no pueden hacer preguntas. Luego pasamos al argumento de autoridad. Y estos son aquellos que se utilizan la opinión normalmente en la forma de cita directa de personas de prestigio reconocido. En ocasiones se utiliza la opinión de la mayoría o el sentir general. Este argumento de autoridad es aquel, por ejemplo, si yo voy a dar un tema o voy a hablar acerca de algo, por ejemplo, por decirlo así, del corazón, yo voy a hablar del corazón, entonces vengo yo y busco una persona que tenga autoridad y que sepa sobre el tema. Entonces yo podría decirse, si voy a hablar del corazón, voy a buscar la autoridad de un cardiólogo, por ejemplo. Entonces a esto se refiere. Entonces si, digamos, yo voy a hablar del corazón, voy a citar el argumento de un cardiólogo. A esto se refiere más que todos los tipos de argumentación, en este caso el de autoridad. Luego pasamos a las características lingüísticas de la argumentación. Y dentro de esta tenemos la modalidad oracional. Y esta es la que es la predominante, es la enunciativa, la que sirve principalmente para enunciar la tesis. Es como el enunciado, el tema más que todo que se va a tratar. Entonces, esta característica es la modalidad en la que se va a presentar. Luego tenemos las estructuras sintácticas. Predominantes las oraciones subordinadas, que sirven en este caso para indicar la supeditación de una idea a otra, es decir, cuando nosotros cambiamos de idea.
Entonces, esta argumentación sirve para pasarse de una idea a otra. En el caso de que nosotros, bueno, en mi caso, que yo les estaba hablando hace un momento de las diferencias o les estaba hablando acerca de la escritura mesopotámica, luego pasaba a explicarles acerca de lo que es los jeroglíficos egipcios, luego hablábamos de la escritura china, entonces a eso se refiere esta estructura sintáctica. Lo tenemos al final los conectores. Y dentro de los conectores tenemos varios tipos, los contrastivos, los consecutivos y los causales. Y tenemos que los conectores más frecuentes en los textos argumentativos son los que sirven para contraponer ideas, expresar causas y consecuencias, etc. Y como ya les decía, los más frecuentes pues son los conectores, los contrastivos, entre otros. Y para ser exactos, los contrastivos son aquellos que se refieren a cuando nosotros hablamos pero, por ejemplo, pero, aunque, contrariamente, en cambio, no obstante, ahora bien. Entonces esos son los contrastivos. Luego están los consecutivos, que son cuando nosotros mencionamos, por ejemplo, luego, entonces, por tanto, de manera que. Entonces esos son los consecutivos que dan pauta para seguir hablando del tema. Luego tenemos los causales, que pueden ser como por qué, puesto que, puesto dado que, o debido a qué. Entonces a eso se refieren los causales. No sé si tienen alguna duda de esta diapositiva, ya que es bastante amplia y hemos visto las características, hemos visto los tipos de argumentación. Entonces es importante que ustedes hagan sus preguntas en este momento para poder continuar. Si no les ha quedado algo claro, si quisieran que yo volviera a explicar, digamos, un elemento, un tipo, una característica, para retroalimentar y que se les quede. Buenas noches, sí, solo tengo dudas con las características lingüísticas de la argumentación, que no me quedó claro. Vale, entonces decíamos que las características las teníamos y las mencionábamos. Teníamos lo que es la modalidad oracional, decíamos, la estructura sintácticas y los conectores, que son parte de, pero también hablábamos acerca de los 3 tipos de conectores que existían. Entonces, para dar una idea, la primera característica es la modalidad oracional. Y esta decíamos que es la modalidad oracional predominante, es la enunciativa, que sirve principalmente para enunciar la tesis, es decir, el tema. En el caso de nosotros, el tema es la argumentación, entonces ese sería el enunciado. Luego teníamos lo que es la estructura sintáctica, que es otra de las características. Predominan las oraciones subordinadas, que sirven en este caso para indicar la supeditación de una idea a otra. Es como les decía yo, como de pasar de una idea a otra idea. Y luego más adelante vamos a ver con los conectores que estos conectores permiten pasar de una idea, de que se está hablando de una idea, a pasar a otra. También les ponía el ejemplo de que nosotros pasábamos a hablar de la escritura mesopotámica y pasábamos a hablar a lo que es la escritura china, a hablar de los jeroglíficos egipcios, y luego pasábamos a hablar de las diferencias entre el habla oral y la comunicación escrita. No sé si queda claro, para poder pasar a los conectores, que es una de las características, y que estos conectores se dividen en 3. Es importante que ustedes vean, se dividen en los contrastivos, los consecutivos y los causales. Yo les daba ejemplo de qué trata más o menos esto. Entonces, los conectores es una de las características de la argumentación. Entonces, es importante que ustedes tengan bien claro eso. Pero si no tienen aclarada la duda, pasamos a lo que son los conectores, que es una de las características también. Y decíamos que los contrastivos son aquellos cuando nosotros mencionamos pero, por ejemplo, pero fíjate que,
decimos, o estamos hablando y decimos aunque, fíjate que, o contrariamente, o decimos en cambio tal cosa, no obstante esto, ahora bien, vamos a hablar de tal cosa, era lo que yo les estaba explicando. A lo que se refería la característica también de la estructura sintáctica. Luego pasamos a lo que son los conectores consecutivos, que les mencionaba yo que un claro ejemplo es cuando nosotros decimos luego, entonces tal cosa, por tanto tal cosa, o de manera que. Entonces estos son los consecutivos, cuando continuamos con la idea y seguimos hablando. Y por último tenemos los causales. Estos de manera, podemos decir que por qué, puesto que, puesto dado que, o debido a qué. Entonces, cuando nosotros mencionamos esto, varias de nosotros los utilizamos. Por ejemplo, podría decirse, cuando estamos hablando, tal vez que una persona se cayó, entonces, ¿por qué se cayó? Fíjate que se cayó debido a que iba en una patineta y se deslizó. Entonces, nosotros utilizamos lo que son los conectores, ya sea contrastivos, consecutivos, causales, entre otros. Y es importante que ustedes hagan la diferencia porque no es lo mismo. Entonces, yo les puedo preguntar al final de la videoconferencia a qué se referían la característica de los conectores. Por ejemplo, los contrastivos. Denme un ejemplo. Entonces ustedes ya recuerdan y pues dicen, los consecutivos son aquellos que se utilizan cuando nosotros mencionamos luego, entonces, por tanto o de manera que. Entonces es importante que ustedes vean las diferencias porque no son iguales. No sé si queda clara la diapositiva para poder continuar a la última. Tenemos una pregunta de parte de Jonathan. Él nos dice que si la palabra sin embargo sería causal. No, no sería causal. Sería consecutiva. Porque cuando nosotros decimos sin embargo, fíjate que pasa esto. Entonces no es que sea causal, sino que es como consecutiva porque vas a dar una idea al final, o sea, vas a seguir hablando de lo que ya estabas hablando, entonces no es como que vas a dar una explicación de algo. Entonces, recuerden que las causales es cuando nosotros decimos porque pasó esto, puesto que fíjate que esto es lo otro. Entonces, no es como que vamos a seguir con la conversación o con la comunicación. No sé si quedó clara la idea para poder continuar. Bien, Jonathan nos dice que sí. Entonces vamos a continuar con la última diapositiva. Y luego tenemos al final el editorial periodístico, que representa la opinión del periódico, al ser el texto a través del cual mejor se puede definir su ideología. Sus temas son los más candentes, actualidad o importancia. No lleva firma, o mejor dicho, lleva la firma del periódico como entidad. Ustedes saben que esto ahora ya no es como tal, sino que a veces al final de cada nota ponen el nombre de la persona que lo escribió, o a veces los ponen en textos así como tipo anónimos. La estructura más general del editorial es una exposición de los hechos sobre los que se opina, una explicación, una crítica o una justificación de los juicios emitidos y finalmente una conclusión con la que se cierra el artículo editorial. Entonces es importante que nosotros veamos los pasos porque aquí nos está dando ciertas pautas y ciertos pasos. Entonces vemos que primero
nos habla de la estructura, de la exposición de los hechos. Es decir, que tenemos que tener en cuenta de algún tipo de hechos para dar nuestra opinión o nuestra crítica. Además de eso, dar una explicación justificada de los juicios emitidos, es decir, del hecho de que se trata. Y luego dar una conclusión, es decir, una opinión propia del tema del que se está hablando, entonces con la que se cierra el artículo. Entonces yo puedo empezar hablando de cierto tema y al final, o sea, este tema tiene que ser un hecho de actualidad, tiene que ser además en tiempo y tiene que tener una explicación. Entonces al final yo voy a dar mi opinión o una conclusión de lo que yo entiendo o lo que yo interpreto acerca de esto. No sé si tienen alguna duda de esto, del editorial periodístico. Esta diapositiva es un poco sencilla porque todos vemos las funciones del editorial periodístico y más de algunos siempre hemos tenido a la mano lo que es un diario y hemos leído lo que es las notas de las personas que dan su opinión acerca de algún tema de actualidad o de importancia o un hecho que genera algún tipo de explicación o de exposición en algún punto. No sé si tienen alguna duda de esta diapositiva, si no, continuamos. No, solo digo que no logré ver la diapositiva, no sé si los demás compañeros la lograron visualizar porque no la vi. ¿Se puede mostrar ahora la diapositiva? Todavía no la logro ver, está como congelado, me parece a mí. Pero creo que ya sería tu computadora, porque me dicen que sí se logra ver. Pero para retroalimentar la diapositiva, si no la logras ver, entonces te voy a ilustrar o más o menos te voy a explicar lo que estábamos hablando. Y es que el editorial periodístico representa la opinión del periódico, al ser el texto a través del cual mejor se puede definir su ideología. A veces esto no es que se dé siempre, sino que, como les decía yo, a veces al final de la nota ahí ponen lo que es el nombre de la persona que escribió el artículo, que escribió la nota. Entonces no necesariamente debe ser anónima, pero a veces dejan a criterio del periódico el poner o no el nombre de la persona que escribió la nota o el artículo. Luego pasamos a los temas que estos deben ser candentes, de actualidad o de importancia, es decir, que deben ser actualizados, o sea, no, en el caso se podría decir voy a hablar acerca de un tema de actualidad, qué es lo que está pasando en el clima, por ejemplo. Entonces es algo de actualidad y de importancia, debido a que a cada uno de nosotros nos importa qué es lo que está sucediendo con el clima. Entonces, en la actualidad, recuerden que el clima tiende a cambiar bastantes veces. Entonces, si yo voy a hablar de estos últimos días, por ejemplo, que ha estado lloviendo bastante, entonces es actual, porque hace algunos días teníamos sol y ahora ya tenemos lluvia. Entonces, es un tema de actualidad e importancia, ya que a cada uno de nosotros nos importa para poder portar lo que es un paraguas o si va a ser frío. Entonces esos temas tienen que ser de importancia. Luego tenemos la estructura
más general del editorial, que es una exposición de los hechos sobre los que se da o se opina, una explicación, una crítica o una justificación, que era yo lo que les decía, ¿no? En el caso del clima, entonces yo puedo dar una explicación. Ah, miren, fíjese que va a llover porque se acerca un, este, un ciclón o se acerca un tornado o, o por ejemplo, ¿no? Podría darse el caso. Entonces, a esto se refiere la estructura general del editorial. Además, también puedo dar una crítica y decir, pero ha estado haciendo bastante calor y esto genera tal cosa. Y, o sea, dar una crítica acerca de lo que se está hablando. Y una justificación que se podría decir que se da porque nosotros estamos cometiendo faltas en el ambiente y cuestiones así que tienden a dar una justificación del por qué se está hablando eso, de los juicios emitidos. Y finalmente dar mi conclusión acerca del cierre del artículo, es decir, qué tal me parece a mí el tema, o miren, fíjense que esto me parece de tal manera. Entonces, así se termina. No sé si tienen alguna duda. Si no, pues continuamos con las preguntas porque ya nos queda muy poco tiempo. Bien, si no hay más dudas, pasamos a lo que son las preguntas. Y la primera pregunta es algo muy sencillo. Yo sé que ustedes van a decir, ah, esta me la sé. La primera pregunta es ¿en qué consistía o qué representaba la escritura mesopotámica? Les repito la pregunta. ¿En qué consistía la escritura mesopotámica o qué representaba? Recuerden que estuvimos hablando de las diferencias, que no es lo mismo la escritura mesopotámica, pero que era similar a la escritura china, pero había una diferencia. Bien, si no contestan, les voy a dar la respuesta, pero es importante que ustedes participen porque recuerden que en la prueba de conocimientos nadie les va a retroalimentar los temas, nadie les va a estar recordando, miren, esto era así o algo así. Entonces, en este caso, las preguntas son de opción múltiple. Entonces, si ustedes confunden, por ejemplo, les aparece qué escritura representa signos u objetos y además ideas, y les dan, por ejemplo, por decirlo así, la escritura mesopotámica, los jeroglíficos egipcios, y les dan la escritura china. Ustedes deben de saber cuál es. Entonces, si no, pues estaríamos mal a la hora de contestar. Entonces les preguntaba acerca de la comunicación mesopotámica, qué representaba esta. Y esta representa lo que son Jonathan nos dice que representaba objetos y sonidos. Y no, la respuesta no es correcta. La escritura mesopotámica representaba formas cercanas al dibujo, decíamos, y también representaban seres u objetos. La que representa, Jonathan, representa objetos y sonidos, es la escritura china. Yo todavía les hacía la diferencia. Recuerden, les decía que es importante que ustedes hagan la diferencia entre la mesopotámica y la china, les decía yo, que la china representa lo que son seres, objetos e ideas. Entonces no es lo mismo.
Entonces pasamos a la siguiente pregunta, pero felicidades Jonathan, porque aunque no sea correcta la respuesta, es importante la participación y el empeño de cada uno de ustedes, así que te felicito porque participas en la videoconferencia. Luego tenemos la siguiente pregunta y esta mencioné una de las diferencias entre la lengua oral y la lengua escrita. Recuerden que yo les di varias diferencias fundamentales y hablábamos acerca de ellas y las explicábamos. La pregunta es, mencione una de las diferencias fundamentales de la lengua oral y la lengua escrita. Muy bien, tenemos a Jonathan que nos ha participado y nos dice que una de las diferencias es la lengua es efímera y la escrita es duradera. Felicidades Jonathan, se ve que has puesto bastante atención a la videoconferencia. Felicidades. Espero que seas uno de los siguientes estudiantes de la Universidad de El Salvador. Bien, y para ir terminando, porque ya el tiempo se nos está terminando, ya creo que es tiempo de ir terminando, pero tenemos un poquito de tiempo para la siguiente pregunta. Y está bien fácil. Mencione una de las características de la argumentación. Mencione una de las características de la argumentación. Es demasiado fácil. Incluso me estuvieron preguntando acerca de ella. La pregunta es, mencione una de las características de la argumentación. Recuerde que estábamos hablando de los tipos, no se vayan a confundir entre los tipos de argumentación y las características. Son muy distintas. Exacto, los conectores son una de las características. Eduardo, felicidades por tu participación. Bien, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que esta videoconferencia haya sido de gran utilidad para cada uno de ustedes. Espero que sigan entrando a lo que son los foros. Recuerden que son importantes que ustedes participen en cada uno de ellos. Y recuerden que son preguntas que ustedes deben contestar y esto les ayuda a la hora de realizar la prueba de conocimientos de la Universidad de El Salvador. Esto ha sido todo por hoy. Pasen cada uno de ustedes buenas noches.